Oblivion es la encarnación de la inexistencia, que reside más allá del multiverso y todas las personificaciones abstractas que componen su totalidad. Mientras que entidades como eternidad, infinito, la muerte e incluso tribunal viviente están conectadas a la creación y personifican conceptos esenciales para la existencia, como el tiempo, el espacio, la muerte o el orden, Oblivion existe completamente más allá de él, estando fuera de la forma, espacio y tiempo. Según sus propias palabras, la creación es cíclica, siempre nace de la nada que la encarna, y finalmente siempre vuelve a la nada. Por muy curioso que parezca, Oblivion apareció por primera vez durante una miniserie de Iceman de 1984 a 1985. Un dato curioso que me gustaría comentar es que el creador de Oblivion es G.M. DeMatteis, el mismo que creó a Pralaya años después en Justice League Dark. En fin, era algo que quería comentarles. Iniciando tenemos nuestra primera descripción del reino de Oblivion, descrito como en un lugar que no tiene tiempo ni lugar más allá del conocimiento de los mortales. Más tarde, debido a los desarrollos de la trama, el padre de Bobby fue asesinado décadas antes de que él naciera. Iceman cae en el reino de Oblivion, literalmente cayendo a la no existencia. En el reino de Oblivion, Bobby se encuentra con la entidad quien explica que simplemente dejó de existir y entró en una dimensión de la nada. Oblivion agrega explicando quién es. Estás aquí porque dejaste de existir. Has llegado a aquel que encarna la no existencia. Has llegado al olvido. Antes de que el multiverso fuera, yo era. El fin de todas las cosas, espero. Soy el vacío, el aliento entre la vida y la muerte. Entre la muerte y el renacimiento. Entre el cielo y el infierno. Mi verdadera forma está más allá de lo que ves. Yo trasciendo la forma y la sustancia. Este cuerpo, este reino, y todo en él, son mis creaciones. Otra descripción es, vuelve ahora al no ser, siente la conciencia de drenarse de ti. Cayó todo lo que te arrebataron, consumido, estás más allá de la soledad, más allá del dolor, más allá incluso del recuerdo de lo que alguna vez fuiste. Olvido. Es todo eso y más, porque a diferencia de ti, tengo conciencia de lo que soy. Siento cada ondulación en el mar del vacío eterno, cada reflujo en la marea de la nihilidad eterna. La muerte tiene sus alegrías, al igual que el amor, la eternidad y las innumerables otras deidades cósmicas porque desempeñan su papel en el drama divino. Pero el olvido no tiene nada. Esto confirma la importancia de Oblivion como un vacío de la nada pura que existe fuera del tiempo, el espacio y la sustancia, y que es anterior al multiverso, y como la mayoría de los otros abstractos están por debajo de él. Además, Oblivion también explica que si entrara al mundo de la forma y el tiempo, ocurrirían catástrofes cósmicas. Obviamente puedo añadir que los ataques de Iceman eran inútiles contra él, incluso los ataques de su hija, esta misma es una parte infinitesimal de él mismo, solamente la creó para no sentirse solo en el olvido. También tenemos una repetición de la naturaleza de Oblivion, que se explica y luego afirma que él es la encarnación de la nada eterna, vacío dado carne. Mis ojos solo ven el abismo en el que todas las cosas deben caer inevitablemente. Finalmente Oblivion explica que todo lo que existe y no existe es parte de su ser infinito. También tiene una declaración interesante agregando que, una y otra vez, el universo nace, lucha por la vida y la independencia. Luego cae una vez más a mis fauces abiertas. Este mundo de ilusión que he creado aquí es solo un reflejo del mundo más allá. Toda la vida es un sueño. La creación está poblada de fantasmas. Todo brota de las entrañas de Oblivion. Y todo vuelve al vientre de Oblivion. Así que incluso el olvido que se ve en esta historia es una sombra de la verdadera entidad. En la historia de Damage Control de 1991, varios abstractos, entre ellos Oblivion, hacen aparición debido a la destrucción del universo, e incluso se ven
intimidados o nerviosos por esto. En otra historia de GLA del 2005, Oblivion hace una breve aparición después de que una máquina destruyera el universo, afectando de igual manera a Eternidad. Durman termina en el negro vacío del olvido, en donde Oblivion le menciona que tiene el poder dentro de sí para aprovechar la dimensión de la fuerza oscura. En otra breve aparición, específicamente en GL Man Special de 2006, donde nuevamente teletransporta a Durman, convertido en ardilla, donde simplemente le dice que le falló y por esa manera lo convirtió en ardilla, la cual era la mascota de la mujer ardilla. La próxima aparición relevante de Oblivion sería en la carrera de Quasar de la década de los 90, durante la historia del prólogo. Aparece por primera vez el oscuro villano Maelstrom, después de que este último hubiera matado a la anomalía abstracta menor y tomado su lugar, y luego buscó la dimensión de Oblivion. Maelstrom explica su objetivo a Oblivion: destruir todo el universo para que puedan volver a la nada. Pide la bendición de Oblivion y el don de la conciencia cósmica para que conozcan el universo en toda su profundidad y complejidad. Saltando hacia adelante en la historia, Maelstrom comienza su plan para destruir el universo. Llega al centro designado del universo y detiene su expansión. Al hacerlo, hace que toda la materia del cosmos sea atraída hacia el centro, creando un agujero negro que en minutos tendría el tamaño de la Vía Láctea y eventualmente se tragará todo el universo. Mientras tanto, Quasar, quien previamente había sido aislado del universo físico por Maelstrom, tiene un encuentro con Infinity, la personificación del aspecto espacial del universo. Ella le otorga un poder infinito y lo reenvía al universo físico para que pueda luchar como su agente. Se encuentra con Maelstrom en lo alto del agujero negro, y después de una pelea rápida, ambos caen al abismo y desaparecen. Lo que sí encuentro relevante es cómo reaccionan varias entidades cósmicas ante el colapso del universo que se aproxima. Los vigilantes llaman a lo que se encuentra al otro lado del agujero negro el vacío definitivo, y afirman que la batalla se está librando entre fuerzas de un plano superior que el de ellos, y una hueste celestial viene a observar porque ellos también son importantes para detener la muerte de Infinity. Dentro del agujero negro, Quasar se detiene por un momento para reflexionar sobre la naturaleza de Infinity, como solía ser el caso de los personajes de Marvel en los 90s, y lo imbuyó con un aspecto de su verdadero poder infinito. El problema es, al igual que en matemáticas, hay un número mayor que el infinito. Aparentemente también hay fuerzas transfinitas en el universo. Finalmente llegamos al final del arco, donde ocurren las mayores hazañas. Quasar llega al interior del agujero negro y se encuentra cara a cara con el propio Oblivion. Todas las descripciones anteriores sobre el vacío definitivo dentro del agujero negro se referían al reino de Oblivion. Maelstrom también está ahí, y Oblivion le otorga una gran cantidad de su poder, convirtiéndolo en su avatar. Infinity también llega y convierte a Quasar en su avatar. Los dúos pelean. Quasar describe lo sucedido como la sensación de poder que me atraviesa. Fenomenal, trascendental, metafísico. No solo me siento más grande que la vida, sino que también me siento más grande que la muerte. Siento la unidad con el infinito, ya que ella y el olvido son demasiado abstractos para competir unos con otros de otra manera remotamente parecida de una forma física. Mis acciones y las de Maelstrom están siendo transformadas a su nivel, simplemente están reflejando nuestra lucha en el plano más alto de la realidad concebible. Una hazaña que se explica por sí misma y muy impresionante. Los dos lucharon en un nivel más alto posible de existencia, lo que muy posiblemente hoy en día en la cosmología actual ese lugar sea el superflujo, el lugar más alto de la existencia. Quasar gana con engaños y jugando con el hecho de que Maelstrom ha absorbido Anomaly. Después de que Maelstrom es derrotado y la destrucción del universo se detiene, Infinity y Oblivion tienen una discusión y deciden formar un pacto. Convocan a sus contrapartes, Eternidad y Muerte respectivamente. Quasar dice: tengo la abrumadora sensación de que todos los seres abstractos del universo, la muerte, el olvido,
la eternidad y el infinito son los 4 más pesados, los 4 puntos de la brújula cosmológica. Quasar finalmente dio una hazaña más para Infinity y por extensión a Oblivion. El infinito que abarcó todo el universo y que luchó con Oblivion en el nivel más alto posible de existencia, ese fue solo uno entre los infinitos embodies. Por extensión, lo mismo se aplica a Oblivion. En el número 40, después de que Quasar fue borrado por el nulificador, Quasar terminó en el olvido, donde una vez más la personificación que vemos no es más que un simple embody del verdadero Oblivion en un determinado momento. Quasar decide atacar a Oblivion directamente al pecho. Oblivion llama al ataque como patético, pese a que Quasar mencionó haber usado todo su poder cuántico dirigido como una flecha. El ataque fue inservible ante un mero aspecto de Oblivion. Entrando de lleno con uno de sus aspectos infinitesimales de su ser, y fue una de las mayores amenazas para el multiverso, tenemos a Mikaboshi. La deidad apareció por primera vez durante la miniserie de Ares. Por esa época el dios de la guerra había sido desterrado del Olimpo y comenzó a vivir en la tierra con su hijo semidios, Alexander Aron. Durante el comienzo del cómic es convocado de regreso al Olimpo y se entera de lo que ha sucedido. Los dioses griegos han estado en una batalla perdida contra Amatsu Mikaboshi y sus fuerzas, y requieren la ayuda de Ares. Ares en ese momento estaba finalmente en contra de sus hermanos y los habría dejado morir a todos, aunque sucede que Mikaboshi tiene a su hijo cautivo, por lo que acepta luchar junto a ellos. Más tarde, durante la batalla de los Olímpicos con la entidad Mikaboshi, muestra un poder más allá del nivel regular de Skyfather, mientras causalmente hiere mortalmente a Zeus. Después de su derrota y retirada, el dios japonés Inari aparece deseando formar una alianza entre su panteón y los Olímpicos, y explica que Mikaboshi ha matado a la mayoría de su familia. A medida que la guerra continúa a lo largo de los problemas, los Olímpicos están firmemente derrotados, gracias al poder abrumador de Mikaboshi y al hijo de Ares, Alexander, a quien se le había lavado el cerebro y se le había dado un poder divino y empuñaba la espada Grasscutter. Al final de la historia, es derrotado por el poder combinado de los Olímpicos restantes, y Kami es cortado por la mitad por el poder cortador de la hierba de Alexander. Las apariciones de Amatsu Mikaboshi continúan con el cómic del increíble Hércules, más especialmente durante el arco de la historia de la invasión secreta. Dentro de la historia, Athena Parthenos convoca al Consejo de Dioses para defender la tierra de la invasión Skrull, y decide que la mejor manera de hacerlo sería destruir a las deidades Calavera, Cliven y Sigurd, ya que, según ella, la invasión estaba liberando a una interpretación del libro sagrado de Skrull. Las deidades están de acuerdo y cada panteón nombra a un campeón. Athena elige a Hércules y Amadeus Cho como sus campeones. Los Inua del norte nombran a la semidiosa Naria, más conocida como Snowbird, como suya. Las deidades Apu y Kan nombran a Tecumusin, Lord of Flight, que en realidad es el eterno Ajak, como su guerrero, y los Amatsu Kami de Japón seleccionan a Amatsu Mikaboshi como su representante, para que pueda redimirse. Verdaderamente una decisión brillante. Y Demogorgue, el devorador de dioses, también llega asumiendo su forma de Atum para ayudarlos en la batalla, y eso se forma un equipo. Uno de los primeros obstáculos del grupo ocurre cuando terminan dentro de la dimensión de los sueños y Nightmare atrapa a todos y cada uno de los miembros del grupo con una máquina diseñada para absorber sus mayores miedos. Funciona para todos los miembros, incluso el dios anciano Atum, pero no afecta a Mikaboshi. Al final de la historia, las deidades Skrull son derrotadas y durante la batalla Mikaboshi había fingido su muerte para liberarse de los Kami. Luego se hace cargo de los Skrull religiosos y revela que Athena también está controlada por él. Las apariciones de Mikaboshi continúan con el asalto al Olimpo, que es una
consecuencia directa de los eventos de Ares, entre otros arcos. Aquí tenemos un resumen de su asesinato de Zeus, además de una demostración de lo que ha estado haciendo actualmente, matar todo el panteón Shi'ar. Finalmente, y lo que es más importante, se amplía la naturaleza de Mikaboshi. Si la escena con Nightmare parecía extraña, con él como solo una deidad del nivel de Skyfather, ahora se confirma que es mucho más. Hera dice, está llegando, el caos y la nada, que era todo lo que había antes de los dioses, viene ahora para destruirnos. Los japoneses le dieron un nombre, Amatsu Mikaboshi. Más tarde también explica los orígenes del universo y las diversas edades de la humanidad. Y ella dice que al principio el mundo estaba desordenado y vacío. Y puedes ver claramente el rostro de Mikaboshi en el fondo. Finalmente tenemos algunas menciones más de 2 cómics que son demasiado pequeños para que uno gane su propio resumen. En Secret Warriors número 10 tenemos una explicación sobre Grasscutter Sword y un breve resumen de la guerra contra los Olímpicos. Y al final de Heroic Age Prince of Power número 4 comienza la Guerra del Caos. La Guerra del Caos comienza con este tema, comienza con el Rey del Caos atacando a los dioses de Sinla, el mundo natal de Silver Surfer. Tenemos una narración de la religión Sinla que explica más sobre quién es realmente el Rey del Caos. Al principio existía todo y nada. La existencia era un estado caótico donde la oscuridad y el tiempo era uno. Los elementos eran indivisos, las leyes de la física infundadas, era una confusión infinita. No había espacio para pensar. Y es la Nihil Star. Fue extrapolado por el First Mover que la Nihil Star perseguía el fin de los tiempos. Sentient Entropy que busca caos absoluto y el fin del orden, donde no se puede distinguir entre arriba y abajo porque no hay arriba ni abajo. Y relatividad, un estado sin fundamento en el que no se puede reconocer ningún patrón. Las deidades de Sinla luchan contra el Rey de Caos, aunque son fácilmente destruidas. Hay mucho diálogo entre la pelea que dan pistas sobre la verdadera naturaleza de Mikaboshi. Afirma, otro me han combatido, innumerables dioses de otros mundos, ahora luchan por mí. Todo lo bueno debe terminar para que pueda comenzar lo más grande, el olvido. No me resistas, inevitable el fin de todas las cosas. Después de su derrota y asimilación, el Rey del Caos se dirige a la Tierra para destruir todas sus fuerzas. Pero antes de hacerlo toma un pequeño desvío, invade el infierno y derrota fácilmente a Satanás y a todas sus fuerzas combinadas. Al entrar en la Guerra del Caos propiamente dicha, tenemos muchas más hazañas de Mikaboshi. Primero, el Rey del Caos le dispara a Lord Nightmare, presumiblemente para vengarse de su interacción anterior en el increíble Hércules. Skyfather Hércules llega desde donde había sido derrotado durante la historia del asalto al Nuevo Olimpo, y advierte a los héroes humanos sobre la amenaza del Rey del Caos. Mientras tanto, Mikaboshi ha invadido el inframundo grecorromano de Plutón, donde residen las deidades griegas ahora muertas, por lo que mata a Zeus y a los demás una vez más. El Rey del Caos comienza a causar cataclismos en la Tierra. Terremotos, tsunamis, tormentas y volcanes comienzan a suceder repentinamente, pero extrañamente ni una sola persona muere por completo a causa de estos eventos. Skyfather Hércules decide convocar un aliado para ayudarlo en la batalla, y con sus nuevos poderes va directo a la cima convocando a la Eternidad, la entidad abstracta omnipresente que representa la totalidad de todos los seres vivos. Sin embargo, Eternidad dice que no puede ayudarlos en la batalla. Él explica: el Rey del Caos es la oscuridad y el caos que existe antes de la existencia misma. Él es un antidios, el vacío contra el que me defino. Él y yo caminamos de la mano. Si peleo con él, peleo conmigo mismo. Esto confirma que el Rey del Caos es igual a Eternidad, ya que el Rey del Caos está buscando destruir todo el multiverso en este arco. Y también aprendemos por qué nadie está muriendo por los ataques del Rey del Caos. La muerte misma ha huido de la Tierra, literalmente. Suceden más cosas. Hércules convoca a Galactus como ayuda y las deidades griegas. Ahora con el cerebro lavado luchan contra los héroes. Hércules derrota a Zeus y abre el portal del Consejo de los Dioses
completamente enojado por su incompetencia y despego y lo que causó, aunque el hacerlo permitió que el Rey del Caos invadiera el reino de las deidades, destruye el mundo superior maya, el otro mundo celta y el cielo shinto y más. También hay algunas hazañas y declaraciones en Chaos of War Giants. Estos son los más relevantes. En el primero, Silver Sword tiene una narración sobre la naturaleza del Rey del Caos. Mi maestro Galactus es una fuerza de la naturaleza, se alimenta solo para saciar su hambre, pero el Rey del Caos es algo completamente diferente. Su misma existencia descaradamente desafía todas las leyes del universo. Él no se detendrá hasta que toda la realidad sea consumida. Él es el fin de todo lo que es entropía, olvido, oscuridad. En el cómic posterior obtenemos algunas declaraciones y presentaciones más. Doctor Strange explica quién es el Rey del Caos como la encarnación de la oscuridad. Juro devolver todo el caos que existía antes de la creación misma. También se muestra el estado absolutamente apocalíptico en el que se encuentra el mundo, aunque nadie ha muerto tras la desaparición de Muerte. Después de su aplastante derrota por el Rey del Caos en el número 3, Hércules, Cho y otros logran sobrevivir teletransportándose a Hawái, donde varias deidades se están refugiando. Aquí es donde obtenemos la famosa cita de que el Rey del Caos ha destruido el 98.76% del multiverso. Además, la propia Gea está muriendo debido a la destrucción de la realidad del Rey del Caos. Ella le explica a Hércules que ella fue el primer ser que surgió del vacío, y como tal, la fuente de todos los dioses y de la creación misma. La única forma de detener al Rey del Caos sería que Hércules heredara todo su poder, y lo hace. Él y el Rey del Caos luego tienen su batalla final, aunque Hércules todavía está muy dominado y solo puede detenerlo temporalmente. Al ver que no tiene una forma real de ganar contra el Rey del Caos, Amadeus Cho forma otra estrategia en el fragor del momento. Déjelo ganar y así apenas logran arrojar al Rey del Caos a un universo completamente aislado del multiverso Marvel y sellarlo por dentro. El Rey del Caos toma el control total sobre él, creyendo haberse convertido en uno con la inexistencia y está satisfecho. Hércules luego usa el último de sus poderes para curar todo el multiverso en lo que alguna vez fue. Antes de finalizar con Oblivion mostrando más hazañas, mencionaré otras breves apariciones. En Great Lakes Avengers, Durman es nuevamente enviado a la dimensión de las fuerzas oscuras, donde, nuevamente, Oblivion se describe como el vacío, el final de la creación, la nada, el que ve el nacimiento de todo. Oblivion le menciona a Durman que está en deuda con él y le pregunta dónde diablos ha estado. Posteriormente, Durman es regresado a la Tierra. En Guardianes de la Galaxia del 2008, después de que Drax y Quasar mueren, terminan en el Reino del Olvido. Drax menciona que están en una especie de zonas laminales que existen en los márgenes de realidades superiores. Después de su lucha, Quasar menciona que puede salir fácilmente del reino, en cambio los demás solo deben despertar o, en cierta manera, revivir. Escaneos posteriores nos muestran que todo el tiempo estuvieron en una pequeña parte de la capa de Oblivion. Finalmente, en Falcon de 2014, Oblivion solo aparece brevemente en un escaneo junto a otras entidades cósmicas. No hace nada y tampoco menciona algo, pero a mí me gusta abarcar todas las apariciones. Finalmente, en The Mighty Thor, esta es la historia final en la que Oblivion juega un papel importante. De hecho, también actúa como el narrador de la cuarta pared. Oblivion explica su naturaleza al lector. Antes de la creación fuera, yo era, donde la creación termina, espero, soy el vacío, el aliento entre la vida y la muerte, entre la muerte y el renacimiento, la nada, de la cual todo brota. Esta forma que ves, este trono en el que me siento, son ilusiones creadas para tu beneficio, no el mío, porque si me vieras como realmente soy dejarías de existir, un estado de cosas que me agradaría sin fin. Una vez más se refuerza la naturaleza de Oblivion como la encarnación de la nada pura y el vacío total. La revelación de Amatsu Mikaboshi, el Rey del Caos, es solo un fragmento del ser infinito de Oblivion. También afirma que si Scryer y el otro chocan
todos los universos serían destruidos. ¿De qué está hablando? Durante la historia propiamente dicha, Cosmic Bane Scar llega a los golpes con Galactus, y los dos casi destruyen el multiverso en su choque. Y según el propio Oblivion, es capaz de matarte a ti, al lector de la historia y a todo nuestro universo del mundo real. Entrando al apartado de hacks, tenemos manipulación mental. Alteró varios recuerdos de Iceman. Manipulación de la realidad. Todas las cosas e incluso su reino son creadas por él mismo. Creación. Creó a su hija de una infinitesimal parte de su poder. Manipulación de tamaño. Es capaz de alterar su tamaño a voluntad. Transformación. Convirtió a Durman en una ardilla. Manipulación del tiempo y manipulación de vida. Fue capaz de revertir los sucesos de la muerte del padre de Bobby en el año de 1945. Manipulación de vacío. Capaz de alterar a voluntad su propio reino. Creación de avatares. Puede manifestar en Body en dimensiones inferiores para evitar que la realidad sea colapsada. Oblivion es el vacío primordial antes de la creación. Su verdadera forma trasciende la forma y la sustancia, lo que implica que conceptos comunes o aristotélicos pueden ser fácilmente manipulados por él, abarcando también el campo dualista que abarca los conceptos fundamentales que se oponen entre sí. Siendo así Oblivion un concepto narrativo o falso platonismo al trascender no solo un concepto específico de la realidad, sino que está más allá de eso. O bueno, eso era lo que creía mientras escribía el guión, ya que mediante un scaling de cosmología, Oblivion encarna / trasciende conceptos platónicos / arquetípicos y narrativos, haciendo a Oblivion el concepto primordial y fundamental del vacío definitivo.